Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Mario Acevedo. Estoy transmitiendo en este momento desde las instalaciones del Seminario Teológico Ana Sández. Es un gusto poder estar con ustedes en esta hora. He estado reflexionando en estos tiempos sobre el propósito de la Iglesia, lo que la Iglesia tiene que hacer en este momento, en estos tiempos, no solamente de pandemia, sino de toda la situación, de todas las ideologías, de todo el ambiente familiar, político, social en el que estamos viviendo como iglesia, principalmente como iglesia pentecostal, y tú como un ministro que estás en formación, como una persona que ha sido llamada a Dios. Creo que necesitamos entender perfectamente el entorno, el propósito y la misión por la que estamos aquí. El Señor me permitió estudiar ingeniería industrial. La ingeniería industrial es una carrera interdisciplinaria. Estudias ingeniería, estudias administración, estudias sociología y estudias muchos de los fenómenos que se dan en torno a donde circulan las organizaciones productivas de bienes y servicios. La iglesia genera un servicio, la iglesia es un instrumento de Dios, la iglesia la generó Jesucristo, la creó ahí cuando en Mateo 16 dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y unos decían, tú eres el maestro, tú eres un profeta, tú eres esta persona, tú eres aquella. Y después le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, ya sabemos, se levanta y le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro estaba diciéndole, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres la persona que de parte de Dios tiene la unción y la capacidad para poder satisfacer las necesidades, darnos libertad, reconciliarnos con Dios, restaurar el reino y volver así al propósito del pueblo de Dios. Entonces Jesús le dice, wow, esto no te lo dijo ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Por tanto, sobre todo aquel que piense esto, sobre todo aquel que cree esto en mí, sobre esta roca, esa declaración de fe, estableceré mi iglesia y ni las puertas mismas del Hades, de la muerte, del infierno, prevalecerán contra ella. Pero ¿qué ha pasado después de casi 2000 años? Desde un principio, Dios le dijo al ser humano que llenara la tierra, que la sojuzgara, que la administrara, que dominara sobre todos los recursos que Dios había dado. El ser humano entra en pecado, viene la primera gran destrucción, como un juicio de Dios, viene el diluvio, y después a Noé le pide exactamente lo mismo. Le pide Dios a Noé que vuelva a llenar la tierra. Finalmente Dios establece a un pueblo para que a través de él sean benditas todas las naciones de la tierra, a que a través de este pueblo todas las naciones pudieran conocer y pudieran tener una relación con Dios, pudieran conocer al Dios verdadero. Esta nación cayó en pecado, esta nación se desvió del propósito, esta nación perdió su territorio que había conquistado con mucho esfuerzo, con Moisés, con Josué, y posteriormente Jesucristo viene. Y Jesucristo redime todo ello. Y Jesucristo usa ya no un pueblo, ya no un laos en griego, sino usa un nuevo concepto. Dice, sobre esta roca, sobre esto que ustedes creen, sobre eso que la gente cree que soy yo, que yo soy la solución, que yo soy la respuesta, que Jesucristo es la respuesta a las necesidades humanas, que Jesucristo es la solución a la desesperación, es la solución a las crisis familiares, es la solución a las crisis personales, al pecado y sobre todo la solución a la relación rota que el ser humano tiene con Dios. Jesucristo es la respuesta. Y tú y yo somos los que comunicamos este mensaje de salvación, este mensaje que da una realidad a un mundo necesitado. El mundo desde el principio quiso apartarse de Dios. Después del diluvio vemos una nación que en vez de esparcirse, como dice Génesis capítulo 10, que cada pueblo iba de acuerdo, cada familia iba de acuerdo a su lengua y a sus familias iban rodeando la tierra por las costas. Pero unos dijeron, no, vamos a construir una ciudad en la llanura de Sinai, una torre para a nuestra manera salvarnos, como diciendo, no necesitamos de Dios, el ser humano por sí mismo puede salvarse, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo, por si a Dios se le ocurre hacer otro juicio al ser humano, nosotros no necesitamos a Dios. Y muy interesante la respuesta de Dios, ese Dios que bajó a ver la obra de los hombres y dijo, todos tienen una misma lengua, había comunicación, han empezado una misma obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. ¿Está bien? El ser humano cuando se une, cuando tiene propósitos, cuando están trabajando, cuando tienen objetivos, tienen metas, aún separado de Dios, Dios mismo dice, nada les hará desistir. Génesis capítulo 11. Dice, ahora descendamos y rompamos la comunicación, confundamos su lengua. Y aquella torre, ya sabemos la historia, dejó de ser construida, el proyecto desapareció,
La ciudad se llamó Babel por una tremenda confusión. Y podemos ver que desde tiempos muy antiguos, desde el mero principio, el ser humano trata de separarse de Dios. ¿Qué le dijo Caín a Dios? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿qué tienes que ver tú conmigo, Dios? ¿Qué tienes que ver conmigo? El hombre siempre ha querido separarse de Dios. Ahora estamos en la iglesia, pero no sé si nos damos cuenta que hay un mundo, que hay una sociedad, que hay un sistema que no solamente quiere separarse de Dios, que odia a Dios, que odia a la persona de Jesucristo, que odia todo lo que tiene que ver con Dios, con su iglesia, con Jesucristo, con la salvación que Él quiere dar, con la forma de vida que Él vino a darnos. Actualmente es bien claro que ninguna nación es absolutamente soberana. México, pues aunque se dice una nación soberana, leyendo la Constitución desde el mero principio dice que se rige bajo instrumentos internacionales. Entonces, esos instrumentos internacionales se han logrado a través de algo que le han llamado la globalización o el globalismo, algo que inició desde un aspecto quizá económico, cultural, ahora está yendo en muchas otras esferas a tratar de instaurar una gobernanza pues mundial, ¿verdad? Acabamos de pasar la pandemia, se propuso en muchos países, se propuso en México, en la universidad hubo foros, la Universidad Nacional Autónoma de México, hubo foros donde se propuso una gobernanza mundial para el control de la pandemia. Los gobiernos en forma general no lo aceptaron, pero ya hay propuestas internacionales y después de la pandemia iban a hacer una gobernanza mundial para las cuestiones financieras. Este proyecto ya fracasó. Acaba de pasarse algunos años, 2 años atrás. Todo esto fue una propuesta desde el 2020, el primer semestre de 2020, por lo que está ocurriendo en el mundo por la pandemia. Estamos viviendo tiempos complicados. En las escuelas, un niño que ya llega a sexto de primaria, con 6 años de educación, 5 o 6 horas al día, cuando llegan a la secundaria con 9 años de educación, cuando llegan a la prepa quizás con 12 años ya de educación, o cuando salen de la universidad con 15, 16, 18 años de educación. ¿Tú sabes todo lo que han infiltrado en la mente de estos pequeños, en la mente de los universitarios? ¿Sabes lo que ha ocurrido? ¿Sabes lo que le están enseñando acerca de la nueva moralidad, acerca de los nuevos valores, de los antivalores? ¿Sabes lo que le están enseñando? No solamente que un niño puede ser una niña en cuerpo de niño, viceversa. Se están abriendo a una tolerancia donde si ellos pueden hablar de todo, pero no les toques a Jesucristo, porque entonces parece que hay una jesusofobia, una cristianofobia, y esa sí no la ven como fobia. Pero nuestro mundo se está infiltrando un pensamiento y unas ideologías que la misma Biblia dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este mundo, no tomes la forma de este mundo, no te hagas igual como este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Hermanos, amigos, estudiantes, compañeros de ministerio, no dejemos que el mundo, el acelere que traemos, las tareas, el ministerio, el tener que predicar un domingo, no lo hagamos ya de forma mecánica. Entendamos el mundo que nos está rodeando, entendamos la situación como el mundo está yendo a través de las de los organismos internacionales, está yendo a través de los medios de comunicación, a través de la educación, a través de la cultura, a través del deporte, a través de las artes. Y nosotros, la Iglesia de Jesucristo, ¿dónde estamos? ¿Cómo influimos en los matrimonios de nuestra iglesia? ¿Cómo influimos en los niños? ¿Cómo influimos en nuestros jóvenes, en nuestros profesionistas? ¿Dónde estamos parados en este momento? Este es un tiempo de reflexión. Saber quiénes somos en Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Es un sistema religioso? ¿Es una organización que está a la defensiva de lo que ocurre en este mundo? ¿En serio? ¿Estamos a la defensiva? Dios vio a su iglesia donde dice que las mismas puertas del infierno no prevalecen contra ella. Acaba de pasar el Super Bowl y hay 2 equipos, el equipo que está a la defensiva y el equipo que va a la ofensiva. La iglesia es un equipo siempre a la ofensiva, siempre a la ofensiva, siempre a la ofensiva, porque la promesa está, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras la iglesia esté aquí con nosotros, el mundo tiene que tener temor por la iglesia, porque la iglesia tiene la unción y la autoridad de parte de Jesucristo, y tú y yo tenemos el recurso del Espíritu Santo para donde quiera que andemos,
hagamos discípulos, enseñando, bautizando, transformando las vidas de las personas, enseñando la vida en Cristo. Gracias a Dios por las doctrinas temáticas, gracias a Dios por las instituciones, pero nuestra misión va mucho más allá. No somos nosotros como un Mario Acevedo y pienso en mí, no, soy un instrumento de Cristo, soy embajador, me debo a Él porque Él se dio por mí, Él me libró de mis pecados, Él me libró de la muerte, al igual que lo hizo por ti. No nos debemos a nosotros. Sí gozamos de este mundo, disfruto mucho y gozo mucho ser profesor aquí en el seminario, disfruto mucho pastorear jóvenes, disfruto mucho dirigir plantación de iglesias, pero esa es parte de mi tarea. Lo más hermoso es que podemos estar en comunión con Dios, que junto con nuestros cónyuges, junto con nuestros hijos, junto con nuestra familia, vayamos caminando como Dios quiere que caminemos, transformando este mundo, dejando huella. Jesucristo dejó huella en 12 hombres, en 70 hombres, en 120, en 5,000, 20,000 que le seguían. Y esos conquistaron el mundo de su tiempo. En el primer siglo, hasta el mensaje del Evangelio había llegado a casa del emperador. En 2 siglos, el Evangelio había permeado todo el mundo de su tiempo. En 3 siglos influyó tanto aún en la política. ¿Y qué crees? Sin templos, porque la iglesia no necesita templos. Gracias a Dios por los templos que hay. No somos antitemplistas, ¿verdad? Gracias a Dios por los templos que hay. Pero no esperemos siempre a tener instalaciones, comodidades. Ahí donde tú trabajas, ahí en la oficina, ahí en el taller, en la panadería, en la sala de costura, ahí en tu casa, con los vecinos, en el mercado, donde quiera que estés, menciona quién es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la persona. Jesucristo es el Cristo. Jesucristo es la persona ungida. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. Y después allí en Getsemaní, Jesucristo dijo, como tú me enviaste, Dios, yo los envío a ellos. Tú y yo somos enviados. Tenemos una misión en este mundo. Que el Señor sea contigo, que el Señor sea con tu vida, con tu ministerio, que la unción del Espíritu Santo te muestre el camino por el que has de ir, y como dice el Salmo, muéstranos el camino y encamínanos en tu verdad. Que Dios les bendiga, amados estudiantes. Saludos.